Vamos inicialmente a ir explicando el tema. La metodología, vamos a tratar de que sea un tema muy fácil, muy digerible por todos, en razón a que pues es un tema como muy técnico, entonces tenemos la facilidad de que Oscar, que es nuestro invitado en la noche de hoy, maneja bien el tema, es desarrollador de software y tiene una facilidad para hacerse entender muy chévere. Entonces, la idea es que nos quede a todos pues lo más claro posible el tema. Las duditas las podemos ir escribiendo a través del chat y vamos a hacer unas pausas dentro de la capacitación para que vamos respondiendo las inquietudes. ¿Listo? Entonces, Oscar, ¿estás por allí listo? Sí, listo. Perfecto. Entonces, cuando quieras iniciar. Listo, perfecto. Permítame, yo comparto aquí la pantalla. Ah, Me dicen, por favor, si están viendo la pantalla. Hola. Mírame, Oscar, que yo la veo toda, la veo pues como... chun, chun. No, No, no estás compartiendo todavía y aparte de eso, tengo la pantalla acá como partida en 4. Ahora sí, eso, ahora sí ya se me solucionó. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero que todo, bueno, nuevamente buenas noches. Bienvenidos a las personas que se conectaron en los últimos minutos. Hoy vamos a hacer una presentación algo diferente a lo que hemos visto, porque yo sé que en los últimos meses han habido muchas presentaciones relacionadas con el tema de la factura electrónica sector salud y lo que compete con el soporte de la misma. Estoy hablando de los RIPs. Prácticamente no vamos a hacer una dinámica leyendo la resolución. La resolución, pues ustedes la tienen disponible, simplemente es descargarla de internet. Vamos a hacer digamos que un ejercicio práctico donde podamos entender qué es lo que entra en vigencia, ¿cierto? A quiénes aplica y qué es lo que tenemos que hacer. Desde una forma, digamos, muy amigable, muy fácil de entender. Voy a procurar ser lo más simple, lo más sencillo, para que sin hablar, sin términos tecnológicos, ¿correcto? Para que podamos digerir este tema y podamos resolver algunas dudas. Al final de la presentación va a ser corta, son las 8:15 de la noche, yo creo que a las 11:30, 12 ya hemos terminado. No, mentiras, solamente una hora, no se preocupen, una hora. Al final responderemos algunas preguntas. La idea es que ustedes salgan con un panorama muy claro acerca de lo que tienen que hacer, si aplica o no aplica para ustedes ¿Cuál y es si la aplica responsabilidad? Ujú. también. Entonces, en ese orden de ideas, ahí está la primera lámina, la resolución 2275 que se emitió en diciembre del año pasado respecto a la entrada en vigencia de los RIPs como soporte de la factura electrónica con la extensión de los datos adicionales y también el mecanismo de validación. Ya saben ustedes que el sector salud se aparta un poco de la factura comercial, donde para este sector específico, en la factura hay que diligenciar 11 campos, realmente son 8, de los 11 campos que están disponibles para diligenciar. Esos campos, pues digamos que están muy bien relacionados en la resolución. De hecho, viene desde el año 2022 con resolución, desde antes incluso. Pero en la 2805 prácticamente se aclararon muy bien el tema de los campos adicionales, está la descripción de cada uno de ellos, qué significa. Con la última resolución se hizo un pequeño cambio. El pequeño cambio es que de los 11 campos, pues se eliminó uno, que es una cuota de recuperación y se cambió por anticipos, pero en términos generales, digamos que los campos adicionales no han sufrido gran modificación. Lo que sí ha sufrido una gran modificación son los RIPs, que yo sé que para muchos puede sonar o puede ser como un dolor de cabeza, teniendo en cuenta de que hemos venido presentando los RIPs durante mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que los RIPs que están vigentes en este momento realmente entraron en vigencia el 1 de abril del año 2001 con la resolución 3374 del año 2000. Y pues digamos que el panorama en cuanto a los RIPs cambia totalmente. Ahorita vamos a tener que registrar
datos diferentes, con una nueva estructura, con nuevas validaciones que se hacen a nivel de campo. Adicional a ello, pues hay que generar un sobrearchivo con un formato JSON. Se va a dificultar muchísimo el tema de hacer los RIPs ahora de manera manual, como se hacían o como se hacen hasta este momento, bueno, o que se van a hacer hasta el 30, hasta marzo, y es que algunas personas podían hacer los RIPs en Excel. Hoy va a ser un poco más complejo hacerlos en Excel, teniendo en cuenta, digamos, el tipo de formato, y no solamente eso, sino el encadenamiento entre los diferentes servicios que hay en los archivos RIPs, ¿correcto? Y aparece, digamos, otro actor que es el tema del mecanismo de validación. El mecanismo de validación, pues hoy en día, ustedes saben que hoy en día ustedes simplemente emiten la factura electrónica, generan los RIPs y envían esa información a las entidades responsables de pago para hacer el proceso de la radicación de la factura y comenzar el proceso de pago, ¿correcto? A partir de la entrada en vigencia de esta resolución 2275, digamos que va a cambiar un poco. ¿Qué va a cambiar? De que va a haber un actor entre ustedes como prestadores, generando el RIPS, generando la factura electrónica, específicamente el XML, que es el mecanismo de validación. Ahora hay que cargar esa información, el RIPS y el XML, a un mecanismo de validación donde precisamente el Ministerio de Salud va a validar la calidad de esa información, y si la información pues corresponde, va a generar un código, ese código único de validación, que es similar a lo que nosotros conocemos como el CUF en la factura electrónica, porque el CUF, el CUF, que va a emitir ahorita el mecanismo de validación, realmente también es un código alfanumérico de 64 caracteres que va a estar amarrado o asociado a la factura que estás emitiendo, al RIPS que presentaste asociado o como soporte esa factura, y junto con ese CUE es el que ya vas a entregar a la entidad para poder radicar la factura. Entonces, para no darle vueltas, la resolución, están viendo la pantalla, ¿correcto? La resolución, ¿a quiénes aplica? ¿Quiénes son los protagonistas de esta normativa? Pues estamos hablando del, primero son los facturadores electrónicos del sector salud, los que vamos a emitir factura electrónica sector salud, perdón, los que van a emitir factura electrónica sector salud, que están divididos entre los prestadores de servicios de salud, que son todas las IPS, las que nosotros conocemos como IPS, tanto privadas como públicas, y también, permítame, yo apago el micrófono por aquí que lo tienen abierto algunas personas, y también profesionales independientes, estoy hablando del médico que tiene su consultorio particular, su consultorio propio y está atendiendo pacientes, y también prestadores de transporte asistencial a pacientes. Ellos están catalogados dentro de los prestadores de servicios de salud. Y también está el otro grupo que son los prestadores en tecnologías de salud. Estamos hablando de operadores logísticos en tecnologías de salud, gestores farmacéuticos y otras organizaciones que la norma los especifica o los clasifica muy bien. Entonces, esos son los primeros protagonistas a los cuales los cobija esta norma. Luego viene las ERPs o las entidades responsables de pago y, y los demás pagadores. Hay que tener en cuenta de que hay que saberla diferenciar. Y sobre todo, yo les voy a contar algo. Cuando estén diligenciando el RIPS, ahora dentro de los campos que se van a registrar, teniendo en cuenta que hay muchas validaciones, porque realmente a nivel de campo se van a hacer validaciones con diferentes tablas, de hecho con otros campos también se van a hacer validaciones, entonces hay que tener claro la información. Las ERPs, pues nosotros las conocemos como las EPS, ¿cierto? Las entidades adaptadas pues las conocemos comúnmente como las cajas de compensación, están las entidades territoriales, las secretarías de salud local, las ARLs cuando aplican a servicios de salud, estamos hablando del Fondo Nacional de Salud, que es el encargado precisamente de atender en servicios de salud a las personas privadas de la libertad. También estamos hablando de los régimen especial, el régimen especial o de sección, el cual digamos que cubre esa población del magisterio, ¿cierto? El Ministerio de Educación, estamos hablando de las fuerzas militares y policía, empleados de Ecopetrol y también las universidades, tanto las universidades privadas, esos son el régimen de excepción, y también las compañías, digamos, autorizadas para el tema de ofrecer el plan obligatorio, el plan obligatorio no, el SOAT, las pólizas de seguro
obligatorio de accidentes de tránsito, y también están las entidades que ofrecen planes voluntarios de salud. Dentro de las entidades que ofrecen planes voluntarios de salud, pues estamos hablando específicamente de los planes complementarios. Ustedes saben que hay entidades que, además de que prestan servicios como EPS, ¿cierto? También prestan servicios o planes complementarios. También hay otras que ofrecen medicina prepagada, y hay otras que ofrecen también pólizas de salud. Entonces, esas son las que están catalogadas dentro de las entidades que ofrecen planes voluntarios. Y también está el ADRES. El ADRES, que en este caso pues es un pagador en casos de accidentes de tránsito cuando no están cobijadas por el SOAT, ¿cierto? Y también por desastres naturales y actos de terrorismo. Entonces, como les decía, las ERPs y demás pagadores también son otro de los actores que hacen parte de esta normativa, y están los terceros, que son los responsables de RIPs sin factura electrónica de venta, ¿correcto? ¿Quiénes son? Son aquellos prestadores que ofrecen servicios o que tienen que ver con la prestación de atención de servicios de salud, pero cuyo objetivo no es recaudar fondos. En este caso estamos hablando de organismos que realicen pilotos o estudios especiales, ¿cierto? Ellos están obligados a presentar RIPs. Y dentro de los lineamientos de esta resolución del RIPS y la factura electrónica, pues también hay otros actores que son los profesionales independientes que prestan servicios de salud a pacientes de manera particular, o sea, que no tienen ninguna relación contractual con alguna entidad responsable de pago ni otros pagadores, que solamente atienden pacientes particulares. De todas maneras, ellos también los cobija la norma y están, digamos que, obligados a presentar los RIPS ante el mecanismo de validación del Ministerio de Salud. Entonces, este es el panorama. Esto, Estos son eh, los que, dime. sí, esto que estabas comentando ahorita acerca de los independientes, Óscar, es bien importante porque mira que en una capacitación que dictaba el ministerio, se hablaba acerca de que son muchísimos los independientes del sector salud que están habilitados y que no aparecen en la DIAN facturando electrónicamente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la entidad? La entidad lo que está haciendo es cruzar información con la DIAN, ¿cierto? Entonces ya tiene una cantidad de personas y entidades que pertenecen al sector salud, ¿cierto? Que tienen esa actividad económica en su RUT y que no están emitiendo factura electrónica. Y pues todo eso ya está dentro de las estadísticas que la entidad de control está manejando. Perfecto, correcto, Francia. Entonces, para resumir esta lámina, ¿quiénes están obligados a facturar o a emitir la factura en salud, factura electrónica en salud? Todas las IPS, ya sean públicas y privadas, ¿cierto? Los prestadores, los profesionales independientes en salud y los transportistas asistenciales de transporte asistencial de pacientes están obligados a emitir factura electrónica. ¿A quién? Cuando se le emite la factura a entidades responsables de pago y demás pagadores. Ya vimos cuáles son los demás pagadores, correcto, en ese listado. Y quienes no están obligados a emitir factura electrónica en salud, ¿sí? Pero sí están obligados a emitir los RIPs, aquellos profesionales que atienden pacientes particulares que no tienen un vínculo contractual con una ARP y demás pagadores. ¿Ok? Entonces, prácticamente a ellos son los que lo cobijan. Ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, que toda esta información, que en términos generales, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que cumplirla? Es muy sencillo. Aquí está esta lámina que nos explica, digamos, el flujo de procedimientos, ¿cierto? Este es el flujo de procedimientos que tenemos que realizar para darle, digamos, un buen fin al proceso de facturación electrónica sector salud. Entonces, permítame, yo abro aquí, es este, no, este. Yo le Permítame. preguntaba a Óscar hace un rato, tuvimos una conversación temprano, antes pues de la capacitación, porque pues yo soy contadora, ¿sí? Y nunca me ha tocado manejar empresas o entidades de salud. Entonces, una de las inquietudes grandes que yo tenía era acerca de
quiénes eran los obligados por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, en qué momento es que se cruza la información que va en la factura electrónica con los RIPs, porque uno de los datos que veía en la capacitación del Ministerio de Salud era ese, ¿no? Que eran muchísimos las facturas electrónicas que se habían generado por empresas y personas del sector salud y los RIPs eran muy reducidos, ¿cierto? Entonces no había allí como ese cruce de información. Y ahorita con esta norma lo que se pretende es justamente eso, que hayan igual cantidad de facturas, así como igual cantidad de reportes en RIPs. Entonces, pues ya continúa Exacto, Oscar. exacto, Francis. Bueno, aquí hay algunas preguntas y vamos a comenzar a responderlas. Hay que tener en cuenta, me preguntan sobre cuotas moderadoras y copagos. Yo entiendo que durante todos estos 20 años, 22 años, bueno, y más, hemos venido hablando de copagos y cuotas moderadoras, pero hay que entender cuál es la diferencia entre cada una de ellas y a quiénes se aplica, ¿correcto? Primero, entendamos el concepto. ¿Qué es una cuota moderadora? Una cuota moderadora es un pago que hace un paciente en el momento de recibir una atención, cuyo objetivo de la cuota moderadora es precisamente moderar la atención del servicio, o sea, para que nosotros hagamos buen uso del servicio y no pidamos cita o no asistamos al médico simplemente porque sí o por cualquier cosita. Entonces, es como para moderar el buen uso del servicio. Esas son las cuotas moderadoras. Los copagos son valores que pagan los pacientes en el momento de recibir la atención y ese copago lo que pretende es financiar, ¿cierto? O ayudar al financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ahora, entendiendo qué es una cuota moderadora y qué es un copago, a quiénes aplica, o sea, quiénes son los que pagan cuotas moderadoras y quiénes son los que pagan copago. Para eso, primero hay que entender que en Colombia, pues aquí resumí esta lámina está bien resumida. En Colombia, pues tenemos el sistema de salud proveído por el Sistema General de Seguridad Social, ¿cierto? En salud, y también tenemos salud particular, lo que nosotros sistema de salud privado. Cuando estamos hablando del Sistema General de Seguridad Social, estamos hablando de los regímenes. Entonces, estamos hablando del régimen contributivo, estamos hablando del régimen subsidiado, estamos hablando del régimen especial y de secciones, ¿correcto? La pregunta es, ¿qué aplica para cada uno de esos regímenes? Entonces, cuando estamos hablando de la cuota moderadora se aplica para el régimen contributivo. ¿Quiénes la pagan? La pagan tanto el cotizante como el beneficiario. ¿A qué aplica la cuota moderadora? Generalmente aplica a consultas y a pequeños procedimientos o a procedimientos de nivel 1. Generalmente estamos hablando de laboratorio, o sea, análisis de laboratorio. Esos son cuotas moderadoras, no son copagos. Cuando estamos hablando de la consulta a través del sistema del régimen contributivo, estamos hablando de cuotas moderadoras. Los copagos, como les decía, es un dinero que paga el paciente por la atención y es con el fin de ayudar a financiar, junto con el Sistema General de Seguridad Social, el sistema de salud, ¿correcto? ¿Quiénes cancelan el copago? El copago lo pagan son los beneficiarios, no lo paga el cotizante. En ese orden de ideas, cuando ustedes vayan a registrar el RIPS, tienen que tener muy claro eso y quiero hacer este punto, esta observación. En el RIPS hay un campo que se llama tipo de usuario. En el tipo de usuario está cotizante contributivo, beneficiario contributivo y adicional contributivo, ¿correcto? Entonces ya sabemos que si es un cotizante del régimen contributivo, no puede ir en el tipo de recaudo moderador el concepto de copago, porque los cotizantes no cancelamos copago, ¿correcto? Solamente pagamos cuota moderadora. ¿Está bien ahí? Entonces, por eso es importante conocer. Además de eso, cuando estamos hablando del mecanismo de validación, yo los invito a que ustedes descarguen el archivo de lineamientos y por allá en la página 125 en adelante, creo, hay 9 páginas seguidas de todas las validaciones que va a hacer el mecanismo de validación cuando ustedes suban tanto el RIPS, el JSON, como el XML de la factura electrónica. Y son validaciones como, por ejemplo, si tú estás colocando en tipo de usuario que el usuario es del régimen contributivo y es el cotizante, tú no puedes colocar en el tipo de método de recaudo moderador que es una cuota moderadora, que es un copago, perdón, porque se lo va a rechazar.
¿de acuerdo? Ahora, viene el otro punto. El otro punto es la medicina privada. Estamos hablando de los planes voluntarios de salud, entre los cuales están pues los planes complementarios, medicina prepagada, las pólizas. Con ellos, yo sé que nosotros estamos acostumbrados siempre a utilizar el término copago y realmente no es un copago. Para las medicinas prepagadas, o sea, para los planes voluntarios, el término o el tipo de recaudo moderador se llama pago compartido, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta y eso está bien claro también en la resolución. Pago compartido. Entonces, ahí viene el otro punto. Están colocando en el RIPS, ¿cierto? La relación de pacientes, tipo de recaudo moderador, colocan copago y resulta que le están emitiendo una factura a una medicina prepagada. Eso también lo está validando el mecanismo de validación, o sea que le rechazaría en ese caso ese RIPS. ¿Ok? Hay que tener claridad en esos conceptos que a la larga no son difíciles, solamente es leer un poquitico la resolución, porque en la descripción de los campos adicionales, pues está, en la relación de los campos adicionales está la descripción de cada uno de ellos, y también en la misma resolución, en los campos de los RIPS, está explicado también qué significa cada RIPS y con qué tabla lo asocia para validarlo o con qué campo también lo asocia. Perdón, otro ejemplo puede ser Yo te el hago una tema de... pregunta, Oscar, perdón, antes que continúes allí. Ese tipo de información, digamos que está muy sujeto a error si nosotros tenemos que diligenciarlo de manera manual. Pero si nosotros tenemos una aplicación, un software en el cual pues generamos esta información, ¿este tipo de errores se minimizaría? Tiene como la misma intensidad. Totalmente, Franci, se minimizaría totalmente. ¿Por qué? Porque es que así tú hagas el RIPS, digamos que tienes la posibilidad de hacerlo en Excel y mediante algún software, digamos que convertir esa información a las diferentes tablas de Excel a JSON, la probabilidad de error se incrementa considerablemente. ¿Por qué? Te voy a poner unos ejemplos claros. Estás haciendo el RIPS, estás atendiendo a un niño que tiene 8 años. En tipo de documento colocas registro civil. Error. ¿Por qué error? Porque de 8 a 19 años es tarjeta de identidad. ¿De acuerdo? Registro civil es de hasta los 7 años. Otro ejemplo muy claro. Estás colocando un diagnóstico, cualquiera. El diagnóstico, yo creo que es de los campos que más validaciones tiene, porque no solamente tiene validación con una tabla de diagnósticos, que es el CIE-10, sino que también se valida con el procedimiento que se está realizando, ya sea procedimiento de consulta o procedimiento o de otros servicios, y también se valida comparándolo con el sexo y con la edad del paciente. Me explico. Entonces, por ejemplo, hay un paciente de 40 años y colocas un diagnóstico que diga que es el código de demencia senil. ¡Pum! Error, porque la persona no es anciana, o sea, no tiene, creo que son 60 años en adelante no estoy seguro, para el tema de demencia senil. Ahí estamos comparándolo con la edad, el diagnóstico. Otro punto, el tema de el diagnóstico tiene que ir asociado también al procedimiento. Entonces, si una persona va, por decir algo, al urólogo porque tiene una infección urinaria, pues el diagnóstico no puede ser objeto extraño en la nariz, porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Eso también se está validando, ¿correcto? Y también se está validando el tema de sexo. O sea, yo no puedo colocar, si estoy atendiendo a una mujer, ¿cierto? Como profesional, se me fue el diagnóstico, el código del diagnóstico venal varicosas o varicocele. ¿Por qué? Porque eso creo que nos da solamente a los hombres y lo contrario. Entonces, hay una serie de validaciones en cada uno de los campos. Realmente la mayoría de los campos tienen validaciones asociadas a tablas de referencia y otras validaciones que están asociadas a otros campos. Entonces, es muy importante tener realmente un software que en el proceso del registro de la información vaya validando todas esas variables. ¿Ok? Entonces, les decía, Doctor. tengamos en cuenta algo muy importante con respecto a los copagos, cuotas moderadoras. Incluyamos ya dentro de nuestro vocabulario el concepto de pago compartido. Ya sabemos que el pago compartido es para la medicina privada, ¿ok? Planes complementarios, medicina prepagada y aseguradoras. No podemos decir que es un copago ni cuota moderadora. ¿Listo? Muy bien.
¿Alguna pregunta hasta el momento? No sé si vamos respondiendo Sí, preguntas. Oscar, hay una gran cantidad de preguntas. Ok, dime. Entonces, bueno, gracias. Cuando se cuando se recibe una cuota moderadora o un copago, ¿se debe elaborar una factura electrónica al usuario o a la EPS? Pregunta usuario desconocido. Ok, perfecto. De hecho, es una de las láminas que está más adelante, pero igual se lo respondo. Claro, se debe facturar. Si un paciente va, ya sea por consulta o procedimiento, y tiene que cancelar copago, cuota moderadora o pago compartido, hay que incluir esa opción, porque el paciente puede ir por una prepagada o por una póliza de salud o por un plan complementario. En ese caso hay que emitir la factura electrónica al paciente con un tipo de operación especial que se lo vamos a explicar en un momento. Ahora, ¿por qué hay que emitirle la factura electrónica? De acuerdo al paciente. Porque resulta que con los nuevos RIPS o con los RIPS que entran en vigencia, hay dos campos especiales. Hay un campo que se llama, bueno, creo que son tres, pero los dos más importantes son tres. Uno es el tipo de recaudo moderador. Entonces, al RIPS hay que colocarle qué tipo de recaudo estoy recibiendo o estoy haciendo. Si es un copago, si es una cuota moderadora o si es un pago compartido. Ese es el primer campo. Segundo, en el RIPS tengo que especificar el número de la factura electrónica que le emití al paciente por ese pago que hizo, ¿correcto? Y tercero, está el valor que me pagó el paciente y el valor de la factura que yo le emití. Cuando ustedes hacen RIPS, tengan en cuenta que el RIPS se puede presentar de manera monousuario o multiusuario. ¿Qué es esto? Monousuario es cuando ustedes presentan el RIPS y va relacionado solamente un paciente. Hay entidades, pues creo que conozco una por ahí, que exige factura por paciente. En ese caso, el RIP es monousuario. Y está el RIPS multiusuario. El multiusuario es el que nosotros estamos acostumbrados, la mayoría, que es que cuando le emitimos una factura a una prepagada, por ejemplo, pues relacionamos muchos pacientes. Ese es el RIPS multiusuario. Entonces, cuando nosotros hacemos RIPS, sobre todo multiusuario, en ambos casos, pero específicamente el multiusuario, la sumatoria de todas esas facturas electrónicas que le emitiste a los pacientes debe ser igual o debe coincidir con el valor del anticipo que está relacionando a la factura que le estás emitiendo a la entidad. ¿Correcto? Si no le emites la factura, si no coincide, pues simplemente te van a rechazar la validación. Una pregunta que me hacen frecuentemente, y se los voy a decir, por ejemplo, muchas veces, esta pregunta me la han hecho muchas veces. Oscar, ¿qué pasa? Entre el sector salud hay un, ¿cómo se llama esto? Digamos que un acuerdo de cortesía, por decirlo así, entre la profesión. Entonces, si viene otro médico a que yo lo atienda, yo con mucho gusto lo atiendo, no le cobro, en este caso el pago compartido, pero le quiero cobrar a la entidad. Si usted no emite la factura, no le cobre a su colega, a su médico amigo o al familiar de su médico, posiblemente no le cobre, pero lo que sí tiene que hacer para poder facturar la diferencia a la entidad es emitir la factura electrónica al paciente, ¿de acuerdo? Así no le cobre. ¿Por qué? Porque si no emites la factura electrónica, pues la sumatoria no va a coincidir con lo que le vas a cobrar a la entidad, ¿de acuerdo? Y por ende, pues te van a rechazar eso. Entonces tienes dos opciones: no le cobras y de todas maneras le emites la factura y tú asumes ese ingreso, ¿cierto? Para que puedas facturarle la diferencia a la entidad, o no le cobras, no le haces factura electrónica, pero tampoco lo relacionas a la entidad para poderlo cobrar. ¿Ya? De Muy bien. acuerdo. Por acá hay ¿Queda otra claro? pregunta. Listo. Por acá Oscar dice, Mónica, un médico especialista que trabaja en una IPS por honorarios. Él factura electrónicamente, debe cumplir algún requisito especial en las facturas que está emitiendo cada mes a la IPS al cobrar sus honorarios. Ok, eso es una excelente pregunta. Recordemos aquí quiénes son los que están, digamos, los actores principales de la factura sector salud, ¿cierto? La factura de venta en sector salud. ¿Un prestador de servicio, un profesional independiente está obligado? Sí, a emitir factura electrónica cuando se emite a quién, a una ARP y demás pagadores. En ese caso, la IPS a la cual él le va a facturar, que posiblemente sea una clínica o un centro médico, ¿esa IPS está dentro de esta categoría? No.
O sea, que en ese caso, la factura electrónica sigue siendo la factura comercial. ¿Ok? De acuerdo. Otra pregunta por acá, Sandra Milena Pérez pregunta, ¿un odontólogo con consulta netamente particular debe facturar electrónicamente? Ok. Hay que tener en cuenta un punto muy importante. Una cosa es facturar electrónicamente y otra cosa es facturar electrónicamente en salud. ¿De acuerdo? Si él ya está obligado a facturar electrónicamente, debe seguir emitiendo la factura electrónica comercial porque le está facturando a título particular, no está facturándole a ninguna ARP ni demás pagadores. Debe seguir haciendo la factura electrónica comercial. ¿El RIPS lo debe presentar? Sí, debe generar el RIPS y presentarlo o subirlo o cargarlo al mecanismo de validación del MinSalud con la opción, hay una opción precisamente que es RIPS sin asociación a factura electrónica sector salud. ¿Listo? De acuerdo. Ángela Pava pregunta, si soy médico estético, solo consulto particular, ¿debe generar factura? Esta es similar a la del odontólogo, ¿verdad? Le propongo algo. Ujú. Sigamos con la presentación porque en el Sí, proceso, en el transcurso vamos se van resolviendo algunos. resolviendo. De acuerdo. Muy bien. Entonces, ya sabemos que tenemos que facturar, ¿cierto? A las ERPs y a los demás pagadores. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en resumen? En resumen, lo que tienen que hacer es, ustedes deben tener sí o sí un sistema que les genere el RIPS. Sí o sí deben tener un proveedor tecnológico que les permita emitir la factura electrónica, ¿correcto? Ahora, cuando ustedes tienen un sistema, preferiblemente un sistema de historia clínica electrónica, ¿por qué? Porque es que la mayoría de los datos, sí, la gran mayoría de los datos del RIPS, ¿de dónde provienen? De la atención médica. Y la atención médica, ¿dónde se registra? En el software de historia clínica electrónica, ¿correcto? Entonces, usted como prestador genera unos RIPS, genera una factura electrónica. Están viendo aquí el circulito que estoy girando, ¿verdad? Genera una factura electrónica o la emite. Tan pronto usted la firma, la envía, que la DIAN la valide y la DIAN le da el visto bueno, ok, y se la devuelve, esa factura con validación previa, usted va a tomar el XML y el archivo JSON de los RIPS, los va a juntar y los va a cargar en un mecanismo de validación que ha dispuesto el Ministerio de Salud, ¿correcto? Ese mecanismo de validación, ¿qué es lo que va a hacer? Como les decía anteriormente, él va a validar que la información del RIPS corresponda, o sea, sea coherente con la información de la factura electrónica. Son tres tipos de validación en cuanto a estructura, en cuanto a calidad de datos y en cuanto a consistencia con la factura electrónica. Entonces, si hay algún error, pues obviamente le va a rechazar y le va a dar la posibilidad de ustedes que corrijan ese error, ¿correcto? Pero asumiendo de que todo está bien, que todo está perfecto, porque estás utilizando, digamos, un software que en el proceso de registrar los RIPS te está haciendo todas las validaciones respectivas, digamos que todo salió bien, el RIPS coincide con la factura electrónica y viceversa, entonces ese mecanismo, ¿qué hace? Ese mecanismo toma esa información y se la suministra ¿a qué? A otras entes también del mismo ministerio. Ahí estamos hablando del CIFA, estamos hablando de todas esas organizaciones del Ministerio de Salud que requieren ese tipo de información. A su vez, el mecanismo genera un CV. El CV es el código único de validación. Como les decía anteriormente, es un código de 64 caracteres alfanumérico que va asociado al XML que acabaste de cargar y al JSON, al RIPS. Teniendo ustedes como prestadores esos tres elementos más otros soportes que dependiendo también del tipo de contratación que ustedes hayan hecho con las entidades, teniendo ya esa información lista, ya pueden pasar al proceso de radicación, o sea, radicarlo ante la entidad. Puntos a tener en cuenta con respecto al mecanismo de validación, y les voy a explicar respecto a los tiempos. ¿Por qué? Hasta ahora está claro este punto, ¿correcto? Ese es el paso a paso que debemos hacer. Pero con respecto al mecanismo de validación, ustedes tienen dos opciones. ¿Cuáles son? Digamos que el médico o el odontólogo tiene un sistema y ese sistema solamente le permite hacer RIPS. No está integrado con ningún operador tecnológico para el tema de la factura electrónica, entonces tiene que facturar electrónicamente externamente. Si lo hace externamente, en ese caso, necesita descargar del CISPRO, de MinSalud, el software, que es un mecanismo de validación. Se instala en su computador, ¿cierto? Se configura
con las credenciales del CISPRO que usted previamente tuvo que haberse registrado. Y lo que hace es que su software médico, el de RIPS, le genera el archivo JSON. Su proveedor tecnológico, digamos que le suministra a usted la factura con validación previa, el XML, y manualmente usted tiene que cargar tanto el JSON como el XML a este mecanismo de validación, que es el programa que tú descargaste en tu computador, para de aquí en adelante, pues, hacer el proceso. Esa es una opción. Eso se llama cliente-servidor. Luego viene la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Pues que usted como profesional de la salud tenga un sistema que tenga todo integrado, que no tenga que descargar nada del Ministerio de Salud. O sea, que tenga un software médico, ¿cierto? Que le permita generar los RIPS, que ese software médico interopere con un proveedor tecnológico, ¿cierto? O sea, que se conecte con un proveedor tecnológico y desde el mismo software médico puede emitir la factura electrónica y que ese software médico se pueda conectar al mecanismo que está en la nube, al mecanismo de validación de Mi Salud a través de un y que haga ese proceso sin que usted tenga que descargar nada en su computador, ni configurar, ni cargar, ni hacer cargas manuales. Todo lo hace desde el mismo sistema. De hecho, si ustedes observan la capacitación que dio el Ministerio de Salud la semana pasada, hay mucho énfasis en que ustedes, los prestadores de servicios de salud, tengan un sistema que genere la factura y el RIPS al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si lo tienen separado, pues van a hacer la factura por un lado, el RIPS por el otro, el tema del cargue al mecanismo de validación va a ser manual y el proceso va a ser más largo. De hecho, si nosotros volvemos aquí a la lámina, entre que usted tiene la validación previa de la factura y hace el resto del proceso hasta la radicación, tiene 22 días hábiles, ¿de acuerdo? O sea, con la primera opción, usted puede emitir la factura electrónica y tiene 22 días de plazo para generar los RIPS, validarlos, obtener el CV y radicar la factura electrónica, ¿ya? Lo que recomienda el Ministerio de Salud es que usted tenga un sistema que, paralelo a la emisión de la factura, de una vez esté emitiendo el RIPS y el proceso, pues obviamente la probabilidad de error prácticamente se va a bajar casi a cero. Si hay algún error, tiene que ver con un error de digitación, como lo que explicaba ahorita, porque hay campos que definitivamente un software médico no puede validar, ¿de acuerdo? O sea, el software no sabe si el paciente viene por contributivo o viene por subsidiado. Eso lo sabe es el que está digitando la información, el que recepciona el paciente, ¿de acuerdo? Pero el sistema sí puede validar que si usted registró contributivo, pues valide la cuota moderadora o es un copago. Eso sí lo puede hacer el sistema. Entonces, como le digo, la probabilidad de error cuando estás utilizando un software integrado que te permita generar RIPS, que interopere con un operador tecnológico y te emita la factura electrónica y que se comunique con el Ministerio de Salud, con el mecanismo de validación, pues prácticamente va a ser mínimo, ¿ok? Versus tener un software aparte que tú haces el RIPS, la factura electrónica por otro, coger el XML, el JSON manualmente, hacer el proceso de carga previa instalación del mecanismo de validación, configuración, bueno, todo lo que implica ese tema. Entonces, sí, ese es el punto que quería explicar acá del mecanismo de validación, porque ustedes tienen dos opciones realmente. Está el cliente-servidor y cuando tienes un software que hace todo prácticamente, ese proceso de validación sin tanto trabajo. Ahora, cuando ustedes hacen el proceso de... Dime. Esto es bien importante y justamente el hecho de que ahorita ya llegue el archivo JSON de los RIPS junto con la factura electrónica, con el XML de la factura electrónica, es lo que va a permitir justamente pues tener un orden en el sistema como tal, porque se presentaban situaciones en que, pues como comentábamos hace un rato, llegaban las facturas, ¿cierto? Y los RIPS no habían llegado y se demoraban meses en llegar la información. Y llegaba información de unas facturas por X valores, X cantidad de pacientes atendidos y los RIPS pues se tardaban un resto. Entonces, todo eso es lo que la entidad, el Ministerio de Salud, intenta pues corregir a través de la entrada en producción de esta norma a partir del 1 de abril. Y pues como lo estamos viendo, si las cosas se dan como están planeadas aquí en este gráfico, que es bastante descriptivo y fácil de entender porque me encantó,
Entonces, pues se va a solucionar mucho de esos inconvenientes. Sí, claro que sí, Franci. Bueno, entonces, temas así de la vida real, o sea, prácticos de la vida real. ¿Qué pasa cuando ustedes ya saben que para radicar una factura ante una ARP y demás pagadores deben tener el CV asociado al JSON y al XML de la factura, más los otros soportes en el caso que aplique, ¿correcto? Ahora la pregunta es, ¿la entidad puede negar en algún momento esa radicación? No, la entidad no puede negar la radicación. ¿Por qué? Porque ya viene previamente validada por el mecanismo de validación de MinSalud. Lo que sí puede hacer la entidad es glosar la factura, ¿correcto? Y en ese caso, cuando se hace el proceso de auditoría y de glosas, pues obviamente si hay una factura que le está englosando parte de la factura, pues se le informa al prestador. Y si el prestador tiene que emitir una nota crédito, ¿cierto? Porque digamos que la entidad no le reconoció 3 pacientes, 3 atenciones. Listo, hay que hacer una nota crédito reduciendo el valor de la factura y también tenemos que hacer el RIPS que relacione esos pacientes que estamos bajando de esa factura. ¿Ok? En ese caso, cuando es una nota crédito, tenemos que generar la nota crédito, emitirla a la DIAN, que tenga validación previa también, y ese XML junto con el nuevo RIPS solamente asociado a esa nota crédito pasa por el proceso de validación y se hace todo el ciclo completo. ¿Qué pasa si no es una nota crédito, si es una nota débito? Ya ustedes como prestadores tienen dos opciones. O hacen una nota débito o ¿qué más? O hacen una nueva factura por la diferencia, por lo que está pendiente por factura. ¿Ok? O hacen una factura electrónica de venta en salud o hacen una nota débito. En cualquiera de los dos casos, se debe emitir el documento fiscal, tener la validación previa, generar los RIPS asociados a ese documento fiscal, pasarlos también por el mecanismo de validación que genera el CV para que ustedes puedan radicar ese documento. ¿Ok? Pueden haber glosas que no afecten el valor de la factura. Sí, pueden haber glosas que no afecten el valor de la factura. ¿Por qué? Porque pueden haber errores en el RIPS. Ojo con esto, no quiere decir de que el mecanismo de validación está fallando, no, simplemente porque posiblemente el prestador de servicios registró datos no correspondientes con ese paciente, ¿de acuerdo? Hay datos que pues obviamente no existen y la entidad rechace o genere una global. En ese caso la información también se pasa al prestador, ¿correcto? Se genera la corrección del RIPS, se pasa por el mecanismo de validación sin factura electrónica y se pasa como una nota de ajuste de RIPS, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no está afectando el valor de la factura. Creo que este cuadro explica con todo ese manejo que tenemos que darle al tema de la gestión de la factura electrónica, cumpliendo con el tema de las glosas. Entonces, ya seguimos con los tipos de operación. Oscar, ¿Cuáles entonces son los? ahí, perdóname un segundito. Entonces ahí entiendo que si el error está en el RIPS, entonces de igual manera debo hacer la corrección y volver a registrar los dos archivos juntos, el JSON de los RIPS junto con el XML de las facturas nuevamente, ¿verdad? No, Franci, cuando el error solamente está en el RIPS, Ajá. ¿correcto? Se debe corregir solamente el RIPS y se carga el mecanismo de validación como una nota de ajuste RIPS. No hay necesidad de subir nuevamente el. Ok, ¿Ok? perfecto. A Porque, diferencia de si el error es en la factura. correcto, si el error en la factura, Ok. entonces, si es una nota crédito, se debe también gestionar el RIPS que relacione lo que estoy descontando de la factura, las atenciones que estoy descontando de la factura, o sea, las glosas que me hicieron, ¿correcto? Y si Ujú. es una nota débito, igual tengo que generar el XML, obviamente con validación previa de la DIAN, y también tengo que generar el RIPS correspondiente a esa nota crédito, o sea, lo que estoy cobrando de más, Perfecto. ¿ya? O adicional. Muy bien. Muchas Luego gracias. vienen los tipos de facturación versus los tipos de operación. Realmente en la factura electrónica de venta salud hay dos tipos de facturas. La primera factura es el cobro que hacen ustedes, los prestadores de servicios de salud, a quién, a las EPS y los demás pagadores.
sea, la factura que le emites a las EPS, a las prepagadas, a las cajas de compensación, a las aseguradoras, complementarios. Ese es el primer tipo de factura. Y el segundo tipo de factura es la factura por el recaudo que ustedes hacen en el momento de prestar la atención al paciente y que el paciente hace ese pago. Ese pago, como ya lo vimos, puede ser por copago, por cuota moderadora o por pago compartido. Metámonos eso en la cabeza ya, pago compartido. Eso es otra de las opciones. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de la primera opción, que es la factura del prestador de servicio de salud o el prestador en tecnología de salud a la ARP y demás pagadores, hay unos tipos de operación, como los cuales son el SSQF, ¿de acuerdo? El SSQF es la factura electrónica con tipo operación donde se va a registrar los 11 campos adicionales, ¿correcto? Los que nos pide la resolución. Pero lo importante de ello es que la factura SSQF es cuando estamos emitiendo una factura a la entidad y esa factura lleva relacionado un anticipo. Ese anticipo ya lo vimos por pagos, horas, pagos compartidos o por el mismo anticipo, que es el campo adicional que agregaron en la última modificación de la resolución. Está el SSQF, el normalito, está el SSQD. El SSQD es la misma factura por contingencia, pero sector salud cuando hay una contingencia por parte de la DIAN. El SS POS, cuando se hace con documento equivalente, el SS NUL, factura talonario. Esos 4 tipos de operación, ¿cierto? Tienen una característica muy importante y es que activan el método de cálculo del sector salud. ¿Qué quiere decir esto? Tengamos en cuenta algo muy importante. Con la aparición del anexo técnico 1.8, recordemos que en la factura comercial los anticipos quedaron solamente a nivel de información, ¿sí? O sea, no restaban del valor bruto, excepto sector salud. En el tema de sector salud, cuando nosotros relacionamos anticipos en una factura electrónica, ese anticipo sí va a restar del valor bruto de la factura para generarme, obviamente, un valor neto diferente. Ahora, ¿qué mecanismo se utiliza para que el sistema de la DIAN pueda diferenciar entre la factura comercial y la factura de sector salud o la factura electrónica en salud? Fácil, el tipo operación. Cuando ustedes marcan en el tipo operación la factura SSQF, SSQD, SSPOS y SSNUM, le están diciendo al sistema de la DIAN, vea, esta factura tiene relacionado anticipos para que los tenga en cuenta y los reste del valor bruto de la factura, ¿correcto? Eso es lo que se llama el método de cálculo del sector salud. Ahora, hay otros 2 tipos de facturas, que son la SS reporte, cuando previamente se ha contabilizado yo las cuotas moderadoras y los copagos y este tema, ¿cierto? O sea que en ese caso, cuando se emite esta factura, pues obviamente no se va a relacionar ese anticipo. Y está la otra factura que es sin aporte. La factura sin aporte es cuando ustedes atienden pacientes y el paciente en el momento de recibir la atención no paga nada, ¿ya? ¿Por qué no paga nada? Porque posiblemente ya pagó, él viene con un vale electrónico, posiblemente él ya pagó el copago, la cuota moderadora o el pago compartido en la entidad. Caso específico, creo que lo que pasa con Colsanitas. Con Colsanitas ustedes atienden a los pacientes, el paciente va con un vale, pero el paciente ya se le facturó, a él ya se le facturó ese copago o cuota moderadora pago compartido. ¿Cuándo se le facturó? Cuando él fue a comprar el vale. ¿Ok? En ese caso, como la factura ustedes no están relacionando anticipos, se registra con tipo de operación SS sin aporte. ¿Ok? Esos son los tipos de operación. El primer tipo de factura dentro del sector salud, cuando el prestador de servicios de salud o el prestador de tecnologías en salud emiten una factura a una ARP y demás pagadores. Luego viene el segundo tipo de factura. ¿Cuál es el segundo tipo de factura? Cuando el prestador de servicios de salud o el prestador de tecnologías en salud le emite una factura es al paciente. En ese caso, el tipo de operación que se registra es recaudo. ¿Qué le está diciendo ahí al sistema de la DIAN? Le está diciendo, vea, este ingreso es porque es un ingreso de un pago compartido entre la entidad y el paciente por un servicio prestado contratado por un valor X. ¿Ok? Todos los prestadores de servicios de salud y los prestadores en tecnologías en salud deben generar los archivos RIPS por esas atenciones prestadas. Ahora sí, quiero saber si hay preguntas, si está claro.
como se pueden dar cuenta, dime. Bueno, preguntas tenemos muchas, Oscar. Por Ok. acá nos pregunta el señor Luis Ignacio, el profesional independiente que venía facturando sin RIPS, ¿cómo sería el proceso de migración? ¿Arranca desde cero? Esa pregunta es bien importante porque pues es lo que hablábamos o comentábamos hace un rato que se presenta con muchísima regularidad en Colombia y es aquel profesional que presta sus servicios de salud de manera independiente, pero que por A o B razón no estaba haciendo la presentación de los RIFs. Entonces, eh, la pregunta es esa, ¿qué debe hacer? ¿Cómo empieza ahorita el proceso del envío de los RIFs? Bueno, primero que todo necesita un sistema que le permita generar los archivos RIPS, ¿de acuerdo? Le decía, por el mismo tema de complejidad del formato, ¿cierto? Por el manejo de la información y también por todas las validaciones que hay que hacer en el momento de registrar la información. O sea, hay que tener en cuenta que una de las tres tipos de validaciones que hace el mecanismo de validación es precisamente la calidad de la información. La calidad de la información. Otro punto muy importante, porque es que hay que tener en cuenta, yo trabajo en salud hace 25 años, desarrollo software, mi software, pues yo nací, o mi software nació con el RIA por allá en 1998, para los que fuimos de esa época, se acuerdan que antes del RIPS fue el RIA, 1998, 1999, luego un pequeño lapso digamos, evolucionar entre el RIA y el RIPS, que nació en el año 2000, ahí nací yo, en el 98. Y, bueno, nació mi programa, mi software. Y el tema de los RIPS para los profesionales independientes que, digamos, que no le facturan a entidades administradoras de planes de beneficios de salud, las famosas EAPB, que ahorita son las ERPs y demás pagadores, pues a partir de la resolución 3334, igual estaban obligados a emitir los RIPS y presentarlos en su momento, de hecho cada mes, a la Secretaría de Salud Municipal. O sea que están obligados desde el año 2001 realmente a presentar el RIPS. Yo sé que muchos no lo hacen, ¿de acuerdo? Pero ahora, con el nuevo mecanismo y con el tema de la resolución que entra en vigencia el 1 de abril, hay que presentar los RIPS, hay que pasarlos por el mecanismo de validación y si el prestador, esos RIPS son fruto de atenciones netamente particulares, pues simplemente no asocia a factura electrónica de venta en salud. ¿Ok? Pero hay que hacerlo. Se requiere definitivamente un software que le permita hacer eso. Doctor, perdón, qué pena interrumpir, pero aprovecho eso que usted está mencionando. Buenas noches, muy interesante esta conferencia. Quiero hacerle una pregunta. Yo soy médico estético y muchos de los que estamos aquí hay varios compañeros y mi pregunta va a estar relacionada con el RIS. Lo que pasa es que los RIS, pues hasta donde sé, ellos van amarrados a unos códigos CIE-10 y a unos CUFs de procedimientos. Sucede que muchos de estos códigos no, o sea, no están, muchos de los procedimientos que nosotros hacemos no están. Le digo un ejemplo, el uso de dispositivos de energía, como por decir un Morpheus, que es una radiofrecuencia fraccionada, y le hacemos un procedimiento al paciente que se llama radiofrecuencia fraccionada y no está. Cuando no aparecen esos códigos, uno ahí cómo haría para poder reportar esos RIMs. Ok, doctora, es una excelente pregunta y usted tiene razón. En el tema de cirugía plástica y estética hay algunos procedimientos, porque es que hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que en cirugía plástica generalmente el paciente va sano, ¿correcto? De hecho, para poder ustedes realizar el procedimiento, les exigen una serie de análisis clínicos donde demuestre que el paciente va bien, ¿o no? Creo que es así. Sí, Entonces, doctor, la mayoría de los pacientes vienen, o sea, están bien. ok, exacto, están bien, o sea, no van por un tipo de enfermedad, más que todo por la parte estética. En ese caso, usted tiene razón, hay algunos procedimientos que no están dentro de la clasificación única de procedimientos en salud. Sé que algunos médicos han homologado, ¿cierto?, con algunos procedimientos que se puedan acercar, pero yo le digo, doctora Ángela, ¿verdad? Ese Sí, caso doctor. puntual, digamos que no es nuevo, eh, no es nuevo, es un caso que viene precisamente desde el 2001 con el tema del RIPS. ¿Qué tipo de manejo se puede dar?
Algunos médicos, como le digo, lo hacen homologándolo con procedimientos que sean similares o sean muy parecidos. De todas maneras, yo me voy a comprometer con usted si me deja los datos en el chat. Me comprometo con usted de que le doy una respuesta más acertada a esa pregunta para no darle una respuesta así como media, como por... Quiero que tenga la respuesta correcta y además pues nos sirve a todos. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Preguntas? No tienes micrófono, Francia. Gracias. Buenas Listo. noches. ¿Puedo hacer una pregunta por aquí? Sí, señor. Ingeniero Oscar, una pregunta. Gracias. Ahorita estaba hablando del tema de cuotas moderadoras, pero para el tema de contratos capitados, que las cuotas moderadoras se reportan pues, al final del mes. ¿Cómo se haría allí? Porque no se genera una factura para cada usuario, sino que la factura global de la atención del mes se pasa al final para esos contratos captados. ¿Cómo sería ahí, ingeniero? Sí, con mucho gusto. En la resolución 2275 hay un punto, creo que es al final ya de la resolución, donde hace claridad respecto a la factura por capitación. De hecho, bueno, con respecto al valor capitado, pues la factura se pasa por el acuerdo, ¿correcto? Por el acuerdo capitado. El punto de cargar la información del RIPS con la factura electrónica, en la primera factura electrónica que ustedes presentan, esa factura va sin RIPS, siempre y cuando se especifique que es una factura por cápita. Y en la factura final es cuando se asocian todos los usuarios atendidos en ese cobro que están haciendo. ¿Correcto? Está relacionado en la 2275 al final de la resolución. Ok, ingeniero. Entonces se relacionan al final. O sea, sí, en la segunda factura sí se relaciona. En la segunda factura se relaciona. Correcto. En la primera factura no se relaciona, en la primera factura simplemente se emite la factura electrónica sin RIPS. En la segunda es que va cargado con RIPS de la atención de todos los pacientes que están relacionados en las dos facturas, obviamente. Ok, ingeniero, muchas gracias. Con gusto. Oscar, por aquí tengo un caso que es muy frecuente y es el profesional médico que está vinculado laboralmente en un hospital, pero que también en su tiempo libre trabaja como independiente, atiende pacientes. La pregunta es, ¿este médico está obligado a reportar RIPS? Sí, para los pacientes particulares que atienden. Generalmente, ¿qué pasa cuando ustedes atienden por prestación de servicios? Hay IPS, ¿correcto? Si a mí como médico, poniendo un ejemplo, me contrata un centro médico, una clínica para que atienda pacientes, no sé, para que haga visitas en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Yo le paso a esa IPS mi factura, pero como esa IPS no es EDP ni demás pagadores, dentro de los que están clasificados como demás pagadores, la factura que yo tengo que emitir es una factura comercial, ¿correcto? Ahora, como yo estoy facturándole por prestación de servicio, lo más probable es que facture por horas o por un grupo, por una relación. En ese caso, yo no emito RIPS porque el responsable de emitir el RIPS, ¿ahí quién es? La entidad, en este caso la IPS. La IPS, cuando ya le vaya a generar la factura a la ERP, ya sea prepagada, ya sea EPS, ya sea una aseguradora, ella es la responsable de cargarlos, de generar los archivos RIPS, porque como es responsable también de emitir la factura electrónica en salud, pues debe cargarlos al mecanismo de validación para generar el proceso de validación y luego de erradicación de la factura. Listo. Pero, Oscar, por aquí. Sí. Perdóname, Sí. Francis, pero si atiende pacientes particulares, cuando el paciente le exija factura, pues obviamente tiene que emitirle la factura electrónica comercial, no es una factura en salud, porque no es una ASS recaudo, porque no está recaudando ni cuota moderadora, ni copago, ni pago compartido, sino que es un valor netamente particular. Se emite la factura comercial y se genera el RIPS. El RIPS se genera y se debe cargar al mecanismo de validación con opción sin factura electrónica de venta. De acuerdo.
Por aquí hay otra pregunta. La factura electrónica se genera desde el software contable, el RIPS desde el software de gestión clínica. ¿En qué momento se cruzan los dos archivos, el XML y el JSON de los RIPS? Aquí, permítanme, yo le muestro acá. Entonces tienes un software de historia clínica que te emite el RIPS. Tienes un software contable que te emite la factura electrónica. El software contable, cuando emite la factura electrónica y la factura va a la DIAN hace la validación previa, él te devuelve obviamente el .zip con el PDF y el XML. Entonces, en ese caso, tienes que descargar del CISPRO el software del mecanismo de validación, instalarlo en tu computador y configurarlo con las credenciales del CISPRO. Y aquí es donde se cruza, porque tienes que tomar el JSON que emitiste del software clínico, el XML que emitiste o que generó la DIAN en el proceso de la validación, y estos dos cargarlos al mecanismo de validación, para que el mecanismo de validación, pues obviamente haga los 3 tipos de validación que les comenté anteriormente y genere el famoso CV, que es el código único de validación. En ese momento se cruzan. Lo ideal, como recomienda también el ministerio, es que tengas en los software, emitas, generes los archivos RIPS y emitas la factura electrónica, ¿de acuerdo? Si el software, digamos, tiene interoperabilidad o conexión con un proveedor tecnológico. Bien. Oscar, por acá otra pregunta. Actualmente, cuando yo IPS atiendo al paciente, no genero factura electrónica. Yo genero tan solo un recibo de caja. La factura electrónica se la genero a la aseguradora. Con la nueva resolución, ¿esta práctica es correcta? Ok, estamos hablando de una póliza de salud, supongo. Yo creería que sí. Por ejemplo, Sura, para no ir tan lejos, si el paciente va a cancelar en el momento de recibir la atención algún valor, se le debe emitir la factura al paciente, en este caso como pago compartido. Y cuando le vas a generar la factura a la entidad, en este caso a la aseguradora, ¿cierto? Vas a totalizar todos los pacientes atendidos relacionados en esa factura, mencionando precisamente el anticipo que recibiste por parte de los pacientes. Y en el RIPS, obviamente, tiene que ir el número de la factura electrónica que utiliza el paciente por ese recaudo, el tipo de recaudo moderador, que en este caso sería pago compartido, y el valor del recaudo. La sumatoria de eso debe ser igual al valor del anticipo que está relacionando en la factura electrónica a la entidad. Ahí es donde aplica lo que Oscar explicaba hace un rato del código del SSQD, que es donde le estamos nosotros notificando a la DIAN. Mire, esto es el total de lo que estoy facturando, pero le tengo que restar estos anticipos, ¿cierto? Que ya había recibido previamente de parte del paciente. Exacto. Por acá preguntan, una iOS del sector, Oscar, ya son las 9:15, ya lleva una horita. Cuéntame cuántas preguntas más podemos. 5 y hacemos los, ¿cómo se llama eso? Los y ya. Listo. Bueno, por acá pregunta el señor Alberto, ¿una iOS del sector privado en medicina laboral debe hacer la factura salud? Nunca se trabaja con EPS, sino con clientes privados. Creo que esta ya la respondimos. Correcto. Sí, ya la respondimos. Ajá. Una pregunta aquí, qué pena intrometerme, pero llevamos bastante rato unas personitas con la mano aquí levantada. Igual hay varias preguntas en el chat y creo que va a ser complicado responderlas todas. Es una pregunta bastante técnica, señor Oscar. Muchas gracias por su presentación, bastante claro. Me parece muy interesante la manera en que usted explica las cosas, pero me queda un poquito la duda con respecto al tipo de archivo que es el JSON, ya que usted habla que es un archivo que tiene bastante complejidad y da por sentado que toca utilizarlo sí o sí, ya que está metido en la, pues obviamente es una directriz del ministerio. Me gustaría un poco saber, así sea por encima, cuál es la complejidad del archivo JSON y por qué es tan difícil hacerlo de manera manual. Es una pregunta, yo sé que de pronto puede ser larga, pero a manera general, ¿qué es lo complejo para no meternos miedo con ese archivo? Ya que estamos acostumbrados durante 20 años a trabajar con archivos de texto y ver cuál es la complejidad a la que usted se refiere. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Dame un segundito, le voy a mostrar aquí precisamente
La complejidad que tiene que el archivo JSON es que si tú lo haces manualmente, sobre todo, bueno, para la persona que conoce muy bien la resolución, que conoce cada uno de los campos, pues no hay inconveniente. Pero estamos hablando del usuario final donde sabe que tiene que registrar este tipo de información y que la información tiene que estar validada. Por eso te decía anteriormente, poniendo un caso muy ejemplo y volviendo al diagnóstico. El diagnóstico que yo registré en el RIP tiene que estar asociado al sexo del paciente, tiene que estar validado con la edad del paciente, tiene que estar validado con el código del procedimiento que se registró en la atención. El otro punto, los códigos de atención, estamos hablando del código CUPS. Hay códigos que están agrupados por servicios, o sea, hay códigos que solamente aplican para consulta, hay códigos que solamente aplican para procedimiento. Entonces, el usuario como tal no puede en consulta meter un código de procedimiento. Y en el CIE-10, o sea, cuando está hablando de diagnóstico, pues obviamente, si va a meter un diagnóstico de un hombre y está atendiendo a una mujer o va a meter un diagnóstico que corresponde solamente a una edad de niño y la está metiendo y la está registrando un paciente que es adulto, pues obviamente también va a generar ese tipo de situación. En ese orden de ideas, por eso siempre se recomienda un software que haga esas validaciones. Otro ejemplo tan sencillo como este, tipo operación, perdón, el tipo usuario. Entras estás creando el paciente tipo usuario. El tipo usuario, por decir algo, es, ¿qué le digo yo? Plan voluntario de salud. Plan voluntario de salud, ese es el tipo usuario. Y cuando estás registrando el tipo del método de pago, moderador, estás registrando copago. Eso también es un error. ¿Por qué? Porque en el tipo usuario, planes voluntarios no es copago, es pagos compartidos. Entonces, ese tipo de validaciones, cuando uno hace la información manual, es difícil de que no se presenten errores. A eso me refiero. Ok, qué pena. Sigue, no me parece tan complejo como lo está presentando. Qué pena, no es creerme mucho, pero son cosas que uno manejo a diario con una presentación de IRIS manual. Es más allá la complejidad, por ejemplo, cambiar el formato, no presentarlo, me parece que es como más enfocada hacia esa parte de la pregunta, porque le entiendo perfectamente los parámetros específicos de un paciente en particular, diagnóstico, edad, tipo de copago, que ya son cosas que hay que tener en cuenta, pero si se tiene cuidado, creería yo que en una primera instancia, mientras se adaptan y se consigue un buen proveedor, la transición de manual a proveedor, se podrían elaborar unos JSON, unos RIFs de tipo JSON manualmente, teniendo mucho cuidado. A eso me refiero. ¿Cuál es la complejidad de generar ese archivo? Ok, mira, si tú miras en el archivo de lineamientos, en la página 100, aquí yo les había mostrado que hay 9 páginas que tienen que ver precisamente con la validación. El punto es muy claro. No sé cuál es tu nombre, está registrado como facturador. El punto es muy claro. Sí, aquí yo no sé cuántas validaciones haga el mecanismo de validación, pero son 9 páginas. Y si cualquiera de ellas falla, pues simplemente te van a rechazar el RIPS. Es así de sencillo, campeón. O sea, pongamos aquí un ejemplo muy sencillo. En el caso de se debe registrar información de la persona que ordena los otros servicios para los RIPS, dice, no ha registrado información sobre la persona que ordenó el dispositivo médico, insumo o servicios. Estos son errores que se pueden presentar cuando la persona no está familiarizada con este tipo de información. ¿De acuerdo? Un ejemplo tan claro como este. Vas a registrar un paciente, la secretaria está registrando los datos, el paciente es un pediátrico, tiene 8 años. ¿Qué coloca en el tipo de documento? Registro civil. Carga los RIPs, genera el JSON, carga el XML, mecanismo de validación, rechazado. ¿Por qué rechazado? Porque un niño de 8 años no es registro civil, es tarjeta de identidad. Es tan sencillo. ¿Y cuántos días pierdes allí? Ok. Listo. Ok, sí, perfecto. Y solo para finalizar, qué pena la intromisión, hay una pregunta muy interesante en el chat que habla sobre la posibilidad de que nos ilustre sobre buenos proveedores que nos facilite la situación de generar archivos JSON. Qué pena, es que mucho rato levantando la mano y creo que se fue directamente al chat. Ya, me quedo callado. Pero de todas formas hay varios usuarios también que necesitan acceder a la información. Exacto, está registrado como facturador, no colocaste tu nombre. Sí te agradezco porque realmente la presentación como tal está diseñada es para hablar de la resolución 2275 como una aclaración a todos los prestadores de servicios de salud, como entender de qué se trata esto. Tú mismo lo reconociste, me estás haciendo una pregunta más técnica. Con mucho gusto yo te puedo responder.
Si me dejas la información en el chat o si me escribes ahorita te dejo mi teléfono para que podamos charlar y con mucho gusto te respondo. Pero como te digo, la presentación está enfocada a los prestadores de servicios de salud. Veo que tú eres un proveedor. La presentación está enfocada a los prestadores de servicios de salud, como darles un manejo de claridad de la información de cuál es el proceder en este caso. Listo. Oscar, por acá hay otro usuario desconocido que pregunta, buenas noches. Mi pregunta es con respecto a las atenciones de enero a marzo. ¿Cómo se va a realizar para generar esos RIPs si las historias clínicas realizadas no tienen todos los ítems que deben llevar los nuevos RIPs, como la causa externa, origen de ingreso y demás? Bien interesante. No, la resolución, gracias. La resolución arranca a partir del 1 de abril con los servicios prestados a partir de esa fecha. Bueno, por acá hay otra que ya fue contestada. Por acá alguien hace una aclaración. Obviamente es un profesional que debe estar habilitado y debe reportar RIFs. Sí, todo el que esté habilitado debe reportar RIFs. Esto era lo que hablábamos hace un rato de los cruces de información que está haciendo el Ministerio de Salud con la DIAN. Buenas noches. Disculpe, yo hago una pregunta. Sí, señora Teresa, bien puede. Gracias. Bueno, yo trabajo con Colsanitas. Yo presento los RIPs y presento una sola factura en donde relaciono el valor total de los servicios prestados durante el mes. Ahora con este nuevo sistema, ¿yo debo presentar en la factura la relación de cada uno de los pacientes o puedo seguir presentando una sola factura por el total de todos los servicios? Como la ha venido haciendo. Disculpe, no le escuché. Permítame. Doctora, ¿va a seguir haciendo la... Se te está entrecortando, Oscar. Te quedaste sin señal un ratico, Oscar. No se ha escuchado nada de la respuesta. Hola. Allí Hola, ya. Franci, ¿me escuchas? Sí, ahí ya te escuchamos. Ok. ¿Me están escuchando? Ok, perfecto. Entonces, como le comentaba, doctora, permítame, abro aquí la presentación. En ese caso, para el tema de Colsanitas, usted sigue haciendo la factura como siempre le ha hecho, excepto que en el tipo de operación va a seleccionar la opción SS sin aporte, porque esa factura no va relacionando anticipos, o sea, no va relacionando ni copagos, ni, bueno, en este caso serían pagos compartidos. Pero sí debe hacer los RIPs y tanto el XML como los RIPs debe cargarlos al mecanismo de validación. Perfecto. ¿Quién más hay por ahí con la manito levantada? Gracias. Ya la última participación y... Ay, doctor, sí, quiero hacerle una pregunta. En cuanto a lo que hablas de que si eres profesional independiente y en la parte particular, yo había entendido algo ayer en la capacitación del ministerio, la verdad, muy densa, que si tú te pasabas, no sé, como de 3.500 VT, no estoy muy segura de eso, sí tenías que reportar facturación electrónica de ventas pues en salud, pero pues vuelve la pregunta, porque, por ejemplo, yo trabajo con un otorrino que al mes factura más de eso que estamos hablando, entonces no sé ahí teniendo en cuenta que es todo particular. Bueno, ahí ya aplica mucho pues a la norma tributaria, ¿no? Entonces, lo que nos indica la DIAN es que todas las personas que superen los 3.500 VTs están obligados a facturar electrónicamente, sean o no responsables de IVA. Estamos hablando de un monto de 164.727.000 pesos.
¿vale? Entonces, habrán personas que de pronto no superen ese monto, pero que les exijan la factura electrónica. En ese caso, tendrán que facturar absolutamente todo de manera electrónica, ¿vale? Es muy importante que tengan allí mucho cuidado. El hecho de que yo me vuelva facturador electrónico o que alguno de mis usuarios me exija la factura electrónica no significa que solo le voy a entregar electrónica a este que me la está exigiendo y a los demás que no me pidan, pues no les entrego o les hago cuenta de cobro. Entonces, mucho cuidado con eso porque las empresas, ¿qué es lo que hacemos? Sencillamente, al que me entrega factura electrónica, pues lo contabilizo como factura electrónica. Al que me entrega cuenta de cobro, le hago un documento que se llama documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar. Entonces, también lo estamos reportando a la DIAN. Para la DIAN va a ser muy fácil, apenas empiece a hacer cruces de información, este usuario me está facturando electrónicamente y por acá me lo están reportando como que pasa cuentas de cobro, entonces allí van a venir las sanciones. Entonces, allí sí les hago muchísimo esa recomendación. A partir del momento en que me vuelvo facturador electrónico, todos mis ingresos deben estar facturados electrónicamente, a excepción, obviamente, de si tengo ingresos como empleado, que eso sí no tienen que ser facturados electrónicamente. Y Oye, allí me qué pena interrumpirte ahí, sé que dijiste que no más preguntas, pero como para aclarar, independientemente que la cuota moderadora sea rango A, B, C, ¿sí? Debo generar facturación electrónica y hacer todo el proceso como hacemos normalmente hoy, todo el proceso con nuestros proveedores. Porque cuando la correcto. señora preguntaba lo del valor del, se me escapa el término, discúlpame, el valor del EBT, estábamos Las confundidos. VCs. Sí, Ajá. estábamos confundidos, o lo digo por mí, que era de un valor específico. O sea, no, es cualquier valor, o sea, independientemente del valor de cuota moderadora, copago o pagos compartidos, como decía el ingeniero, debemos de generar todo el proceso de la ruta de facturación electrónica, así como para cerrar el tema. Y discúlpame porque sé que No, dijiste que no más tranquila. preguntas. Sí, a partir del momento en que yo ya me convierto en facturador electrónico, a partir de ese momento todos mis ingresos deben ser facturados electrónicamente. Ok. Dale, Oscar, entonces vamos cerrando. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí quedaron preguntas pendientes, ¿cierto? Ok, preguntas pendientes las vamos a revisar en el chat. Ustedes recibieron, bueno, se registraron a través de dos formularios, uno a través de Franci o a través mío. Nosotros vamos a enviarles un correo electrónico a las personas que se registraron y que también pues participaron aquí del evento respondiendo esas preguntas. Adicionalmente, le queremos comentar, nosotros, pues el afán también de esta presentación es compartir con ustedes y darles un poquito como de claridad acerca de cómo, cómo es el panorama de lo que tienen que comenzar a cumplir a partir del 1 de abril y también indicarles que cualquier requerimiento que tengan respecto a facturación electrónica, tanto Franci como yo, nosotros somos representantes de un proveedor tecnológico muy bien posicionado a nivel nacional, con opciones ya en la solución de facturación electrónica y en la solución también de facturación electrónica sector salud. Estamos hablando de todo integral. Franci, tu micrófono. Tu micrófono. Gracias. Disculpe, no, disculpe Sí. una pregunta, si estamos interesados en tener como información sobre ese software, porque pues eso es lo que, yo soy contadora y es lo que a mí me interesa realmente. Ustedes tienen como, o sea, tú nos puedes regalar también el teléfono para poder pedir como cotización, porque es que igual, pues el tema de costo es importante, además que como hay IPS grandes, hay IPS pequeñas, entonces mirar si va acorde o se acopla a este tipo de necesidades. Claro que sí, Paola. La idea es que nosotros les vamos a compartir la presentación, la información a través del correo electrónico que dejaron registrado en cada uno de los formularios y a través de ese mismo medio nos pueden contactar para hacer una cita, programar una cita para hacerles la presentación del software. No es muy conveniente hacer la presentación del software pues a un grupo grande porque el sector salud tiene muchas particularidades, entonces sería una reunión extremadamente extensa y la idea pues es poder atender
la necesidad propia de cada uno de los usuarios y poderle explicar y mostrar pues la solución que se tiene para cada una de sus particularidades. Entonces, bueno, efectivamente, pues nosotros manejamos, tenemos la plataforma de Facturatex, ¿cierto? Que les permite a ustedes generar la factura electrónica con todas las condiciones de la normativa para el sector salud, para aquellos que tienen pues el dominio del JSON y el dominio pues para enviar la información de manera directa o que tienen otra aplicación que les genera los RIPs. ¿Cierto? Y también tenemos otra solución que es mucho más completa, que le permite generar la factura electrónica, que le genera adicionalmente los RIPs y que hace el proceso de la erradicación de la información. ¿Me complementas allí, Oscar? Si me falta de pronto algo. Sí, claro. La idea, ¿cuál es? La idea es que no tengan que hacer procesos manuales de validación, simplemente que el software que estén utilizando pues genere RIPs, genere la factura electrónica, que el mismo software tome tanto el JSON generado como el XML validado previamente por la DIAN y que el software se conecte al mecanismo de validación en la nube del Ministerio de Salud y haga los procesos de validación. ¿Eso qué permite? Pues permite que ustedes no tengan que estar haciendo procesos manuales, donde, como les decía anteriormente, pues se puede incrementar la probabilidad de error y aparte de eso es el consumo de tiempo. Correcto, le pregunto, el tema de... o sea que ese software de ustedes es un software que te permite hacer, pues hablo de la parte médica, es un software que tiene posibilidad de historia clínica y de allí no sé, se entrecruza con los RIPs y la parte de facturación. No me queda muy claro eso. Es correcto, Sí, correcto. Es un software bastante completo, ¿cierto? Es un software especializado en el sector salud y te maneja diferentes tipos, o sea, te maneja desde el médico particular hasta la IPS, ¿de acuerdo? Y te va a permitir generar la facturación electrónica y te va a permitir generar desde ahí mismo los RIPs y radicarlo como nos explicaba Oscar. O sea, el mismo software se encarga de toda esta actividad, lo que va a minimizar errores y nos va a ahorrar tiempo. Hay un punto muy importante y es que el software no es nuevo, o sea, no nació precisamente con esta necesidad. Ya tenemos Bien trayectoria. importante. Estamos hablando de 14 años en el mercado. Contamos con interoperabilidad con Suramericana, esto especialmente para los médicos que hacen parte del portafolio de Suramericana, pues tenemos la solución, estamos avalados por ellos. También tenemos interoperabilidad con Facturatex, que quiere decir que ustedes pueden emitir la factura desde el mismo software sin necesidad de entrar a la plataforma. Eso les ahorra muchísimo tiempo a ustedes, evitan procesos de redigitación y internamente, pues el software se comunica con Facturatex, emiten la factura, como les digo, y el software toma el XML junto con el JSON y hace el proceso de validación conectándose directamente con el mecanismo de validación del Ministerio de Salud. Ingeniero, qué pena, las dos últimas preguntas, de verdad, mil disculpas. ¿Ustedes manejan, ese software maneja algo de dispensación, no? De Sí. pronto en medicamentos, algo así, ¿sí? Sí, Y la, sí, y la también. segunda, vale, para que ahorita de pronto al final nos dejen todos los contactos. Y la segunda, hemos hablado de RICH, hemos hablado de todo el proceso que va a amarrar la erradicación. Y soportes, no tocó en ningún momento el tema de los soportes, porque van directamente al asegurador, ¿no? Eso no va a tener que ver nada con el ministerio, como yo lo entiendo. Cuando estás hablando de soporte, estás hablando de los reportes, soportes que se presentan a las diferentes entidades. Estamos hablando Sí, de la la SUB. fórmula, Correcto. autorización, evidencia, sí, señor. De eso Sí, nunca correcto. hablaste. Sí, pero también lo cubre. Y también los informes que se presentan a la super, que se presentan al ministerio, por, digamos que hay algunas especialidades que presentan cierto tipo de reportes, el programa también cubre la idea. ¿Cuál es? ¿Cuál es su nombre? Carolina Rojas de Disfarma, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Carolina, ¿cuál es la idea? La idea es que, bueno, con el formulario que ustedes llenaron o ya sea con Franci o el formulario mío, con el mismo enlace que yo les envié para entrar a la presentación, ahí están los teléfonos, en el caso mío y en el de Franci también es un formulario. Si requieren ya información específica, información que se ajuste pues a su necesidad, con mucho gusto podemos hacer tener un acercamiento, una cita para mostrarle precisamente cuáles son las necesidades que podemos cubrir con nuestro software. En ese sentido, como lo dijo Franci,
no hay inconveniente. El software, como les decía, no es nuevo, ya tenemos 14 años en el mercado y tiene un cubrimiento desde el médico que atiende solo, incluso sin secretaria, el médico solo, hasta IPS con cientos de usuarios. ¿El programa de Vale, ustedes funciona en la disculpe. nube o cómo funciona? A la nube. 100% en la nube. los que no nos Ya, escribimos, ya, sí, yo no. creo que la inquietud de la señora es porque como igual nosotros tenemos contratos con EPS que piden demasiados, que la 1552, la 4505, la 0, toda esa cantidad de informes, yo creo que esa es como la inquietud que ella tiene, porque realmente, por ejemplo, Sanitas pide demasiados informes, que tiene que haber Exacto. un software que sea amigable para este tipo de información. Correcto. Ahí podríamos evaluarlo, como le digo, sacar como un espacio. Con mucho gusto podemos incluso hasta mostrar el programa, mostrarle todos los informes que genera el programa. Y ya, si hay que desarrollar, bueno, si hay una necesidad, digamos, masiva, se puede también pensar en el proceso de complementarlo. Vale, Inge, muchas gracias, pero algunos nos metimos al link porque no nos invitaron y no nos escribimos en el link. Entonces, para que, no sé si de pronto tu compañera, ¿será que te ponemos el correo por el chat para que seamos incluidos en la información y la presentación, por favor? Claro Sí, que sí, claro. con mucho gusto. Mil gracias. Bueno, ya son Disculpe, ¿el las... software también incluye laboratorio clínico? Sí, señora. Laboratorio Sí, clínico, también. odontología, la mayoría, todas las Ah, especialidades gracias. médicas, la historia clínica es personalizable, utiliza también herramientas de inteligencia artificial, agendamiento, tiene módulo ¿cómo se llama esto? Lo que hacen las secretarias, confirmación de citas en automático, también eso le ayuda a bajar la Registro biométrico. Es bastante completo y es por módulos, entonces pues se ajusta de acuerdo a la necesidad de cada uno de los usuarios. De allí pues como la necesidad de pronto de tener una cita personalizada con cada uno que esté interesado en conocerlo para poderle pues explicar las bondades que tiene ajustadas a la necesidad propiamente de cada usuario. Ok. Bueno, entonces, pues yo creo que vamos dando por terminada la sesión. A todos ustedes les agradecemos muchísimo que se hayan tomado este espacio de compartir con sus familias y de descanso para recibir esta información, pero somos conscientes también de que durante el día es muy complejo para muchos sacar ese espacio para poder informarse. Entonces, bueno, de allí pues la idea de Oscar de que utilizáramos un espacio como estos en la noche. Entonces, para todos ustedes, una feliz noche, que descansen y quedamos pues muy atentos. Les estaremos compartiendo vía a través pues de la información que registraron en su formulario, la capacitación, la presentación y quedamos atentos pues para los que estén interesados en agendar una cita para conocer el software. Gracias, que estén muy bien. Feliz noche. Muy amables. Hasta luego. Igualmente, que sean muy Chao bien. a todos. Bendiciones. Muchas gracias.